Hablemos de los peores cómics de Wonder Woman. Hoy toca Amazon's Attack del 2007. Wonder Woman es un personaje que en varias ocasiones he mencionado que no es mucho de mi agrado. Y es que, a diferencia de Superman y Batman, Wonder Woman no posee una versión universalmente canónica. O más bien, siendo justos con la Amazona, el verdadero problema recae en que los guionistas tienen un desinterés por la versión que es más canónica, la cual está centrada en el amor y la paz. Y prueba de ello es este cómic. La premisa de este cómic es sencilla. Wonder Woman es arrestada por el Departamento de Asuntos Metahumanos, o DMA en inglés, y las Amazonas, dirigidas por Hipólita recién resucitada por la magia de Circe, deciden atacar Washington DC para exigir su liberación, matando tanto a soldados como inocentes. Y durante 6 números, o 12 contando los de la serie regular de Wonder Woman, se nos muestra un conflicto global entre la JLA y el gobierno de Estados Unidos contra las Amazonas. Todo este evento se resume a estar viendo batallas campales entre las Amazonas y la JLA y el gobierno. Y aunque de primera suena muy interesante ver a la JLA y al gobierno enfrentar a las Amazonas, tanto el dibujo como el guión no cooperan, y en varios momentos vamos a ver a la JLA de fondo o de repente en viñetas pequeñas enfrentándose una que otra amenaza, y el enfoque central va a estar en Diana e Hipólita y su relación madre-hija, y todo ese tema de maternidad lo hablaremos un poquito más adelante junto al otro tema central de la obra. Y además el gran combate, la gran guerra se ve saturada por pausas, conversaciones o discusiones entre personajes, porque el guionista quiere demostrar que es capaz de llevar en momentos humanos y momentos llenos de emociones de una manera natural, y lo que termina demostrando es que conoce nulo o casi nada de los personajes a los cuales está escribiendo. Y es que, como digo, casi todos los personajes están fuera de su caracterización más regular. Batman, por ejemplo, prioriza de manera enferma la guerra y la victoria que quiere tener sobre las Amazonas, centrándose por completo en ser una estratega y no en que quizás hay mejores maneras de solucionar este conflicto, como por ejemplo conversar. Y lleva al extremo la paranoia de Batman al punto en que comienza a dudar de Wonder Woman, su fidelidad a la JLA y sobre todo en qué bando está en esta guerra, lo cual es raro, porque para este punto, si estabas leyendo la serie regular de Wonder Woman, Batman ya había perdonado a Diana por todo el tema de Maxwell Lord y en teoría su confianza ya estaba arreglada, y Diana tampoco se escapa de esta falta de buena caracterización. Hay varios momentos, pero hay sobre todo 2 donde demuestran una contradicción, sobre todo si estás leyendo los 6 números que pertenecen a Wonder Woman volumen 3. Por ejemplo, hay una situación en la cual Némesis queda herido y envenenado por unas avispas, y Diana es la única en ese momento que puede ir a Themyscira a conseguir el antídoto y curar a Némesis. Y hay que recordar que Némesis no solamente es un personaje cercano a Diana para este punto, sino también importante dentro de la trama y dentro de la guerra, porque es el que se está encargando como general en turno a falta del sargento Steel. Y Diana, en lugar de pensar con la cabeza, en Amazon Attacks dice: no, la gente muere, parece que le importa más ganar la guerra o detenerla a salvar una vida. Lo cual es contradictorio porque en Wonder Woman volumen 3, los números que van a la par de Amazon Attacks reconforta a Nemesis y le dice: oye, no te preocupes, vas a sobrevivir, voy a encontrar la manera de traerte ese antídoto. En Amazon Attacks el personaje está fuera de caracterización y en Wonder Woman está bien caracterizado. Y eso solamente es la punta del iceberg. Tenemos a la JLA que, como dije, no pasan de ser personajes de fondo, que a veces tienen diálogos, por lo que el único personaje que se mantiene no solamente dentro del personaje, sino que también relativamente relevante es Superman, porque Wonder Woman y Batman, aunque se mantienen muy relevantes de la historia, están fuera del personaje. Ahora bien, lo peor ni siquiera son los personajes, son las antagonistas, porque tenían mucho potencial. Primero tenemos Hipólita, que regresa de la muerte, y hay una justificación de por qué está fuera del personaje y por qué está tan agresiva. Al revivirla, Circe la infectó con su magia y por lo tanto es más malvada. Eso está bien, se entiende. Te puede gustar más o menos, pero está justificado. ¿Cuál es el problema? Que más adelante Circe pierde durante 1 hora su magia, en teoría por un contrahechizos que hace Batman gracias a Satana, porque nadie más podía hacerlo más que Batman al parecer, y en lugar de que el personaje tenga un conflicto sobre la situación, comience a sentirse rara o mal, se queda actuando como una hija de la chingada. Y luego está Circe, que es lo que más me enoja de este evento, no solo porque es una villana que me gusta mucho y porque en el primer arco que ya hablamos tiene mucha presencia, sino también porque te la venden como la gran manipuladora, la que está controlando toda esta situación para desacreditar a las Amazonas y hacerle entender a los dioses que sus hijas preferidas ya no son lo que eran. ¿Y qué es lo que hacen? Fingen su muerte en un momento y dices: bueno, yo sé que esto es falso, no la vencieron realmente, va a regresar. Y el personaje regresa para que
con un contrahechizo Batman enseguida le quita el poder, pues bueno, mínimo la van a vencer las Amazonas o la va a vencer Diana. No, aparece un Deus Ex Machina que es Atenea, baja de los cielos y le dice, tú te vas al infierno. Y el personaje no tiene ni su venganza contra los dioses, ni vemos una confrontación directa con los dioses por su venganza de que le quitaron a su hija, simplemente desaparece. Sobre todo, no tiene sentido porque en el epílogo se nos demuestra que Atenea no era Atenea, era la vuelta a bondad. Pudiste haber hecho que en vez de la vuelta a bondad fuera Circe, tiene más sentido. Qué mejor que decir, ¿sabes qué? Circe sigue y no solamente consiguió su venganza, sino que ahora hizo que las Amazonas ya no tuvieran poderes y tiene el control en el Olimpo y fingió su derrota, por lo tanto Wonder Woman cree que ya no está presente. Es un mejor cierre. Seguramente fue una cuestión editorial, pero terminas dañando bastante la historia. Y ahora bien, antes de pasar al arte, debo hablar del final de ese Deus Ex Machina y de los temas. Como ya dije, es lo más Deus Ex Machina posible. Atenea aparece en los cielos, les da una lección de moralidad a todos y le dice, la guerra es mala, si se dejan cegar por la guerra les va a pasar lo mismo que las Amazonas. ¿Por qué la abuelita Bondad haría eso? Una guerrera, una general. Y no solo eso, en varios momentos de la historia buscan hacer a los personajes que no tengan raciocinio para justificar este mensaje pedorro al final. Por ejemplo, el presidente se pone muy pero muy agresivo al punto en el que quiere destruir casi a las Amazonas y comienza a quitar los derechos de los ciudadanos al punto en el que se meten a casas a arrestar gente relacionada a Amazonas y todo esto lo justifican por el bien común contra el terrorismo, lo cual es un mensaje a todo este tema del post, las torres, lo cual entiendo que quiere el guionista meter este tema y quiere tener una reflexión sobre el intervencionismo que tiene el gobierno en la vida de las personas. Hay dos Amazonas, que ahorita olvido el nombre, les pondré la imagen, que en varios momentos están durante la miniserie. Hipólita ya está mal, Hipólita ya está sobreescalando esto, ya no es la Hipólita que conocíamos y en ningún momento actúan, lo cual es todavía peor porque tienes a un grupo de Amazonas radicales y en lugar de explotar ese conflicto con esas dos Amazonas que ya tenían problemas y seguramente más Amazonas tenían ya dudas sobre Hipólita y decir, oye, nos estamos juntando con estas terroristas, esto ya está mal, en lugar de eso lo deja al aire y nunca se explora, no se plantea, no se reflexiona. Y de nuevo entiendo el punto, entiendo la crítica de decir, es que te cegaste demasiado por el amor o por la confianza a un líder de tu gobierno al punto que le permitiste dañar tu identidad y dañar tu integridad. Lo mismo pasa con Batman, a mí no me gusta Batman, me cae muy mal Batman. Pero aún así, al poner a Batman solamente cegado por la guerra, alguien que solamente piensa las tácticas, que no piensa en el daño humano o las personas que se están muriendo en esa situación, los vuelve gente sin coherencia o sin capacidad de razonar, sin capacidad de dialogar siquiera, solamente para justificar su final y justificar su mensaje. Por último está el tema de la maternidad, que hay en varios momentos donde se hablan, tanto en Wonder Woman como en Amazon Attack, de la relación madre-hija y lo complicado que puede ser esto, y no se explora más de eso, y lo cual está mal porque hay bastantes semillas del tema. El tema de Circe con la pérdida de su hija y cómo una madre es capaz de hacer cualquier cosa por salvar a su hija o recuperar a su hija que se la quitaron los dioses. El tema de Hipólita que está haciendo lo mismo en un espejo controlada por Circe y se está dejando nublar, o sea, y nunca la explora. Bastante triste porque es un tema muy interesante sobre cómo las emociones nos pueden cegar a tal punto en el que el amor maternal termina volviéndose algo perverso, termina volviéndose algo oscuro y que tiene también un toque mitológico muy interesante que no se explora. Ahora bien, y hablando ya nada más rápido del arte, en general está bien, no es el mejor trabajo para un evento quizás, se queda algo corto, pero es un buen trabajo. ¿Vale la pena Amazon Attack? No, no lo vale. Si eres un masoquista, si quieres intentar ver si te gusta, puede ser. Si eres una persona que no ha leído nada de Wonder Woman, puede ser que te entretenga. Yo personalmente no lo recomiendo. Yo personalmente te diría que lo evites. Quizás los números de Wonder Woman están entretenidos. De hecho, no están mal. Están bien dibujados y están entretenidos. Pero en general, los primeros 13 números del volumen 3 de Wonder Woman están bien a secas, pero no son la gran cosa.